Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo has estado? Bueno, mi mamá, con quien no he hablado en siglos, y mi esposo se aparecieron en el funeral de mi papá. ¿De verdad tienes agallas apareciéndote aquí después de todo lo que ha pasado?, comenté sarcásticamente. Ni siquiera se inmutó ante mis palabras. Bueno, es el funeral de mi esposo, así que claro que estoy aquí. Vine por la herencia, respondió sin emoción. Sus palabras me hicieron estallar de risa. Lo siento, pero no hay herencia para ti, le dije. Me llamo Kate, tengo 32 años y trabajo en una oficina. Llevo casada con Jacob 2 años. Nos conocimos en el trabajo cuando nos asignaron al mismo cliente. Cuanto más nos veíamos, más cercanos nos hacíamos, hasta que finalmente me confesó que tenía sentimientos por mí. Ahí fue cuando empezamos a salir. Al principio no estaba segura de salir con él porque es 6 años menor que yo. ¿De verdad estás segura de querer a alguien como yo, una mujer mayor, como tu novia?, le pregunté. Él me miró directamente a los ojos y dijo, no me importa la edad, te amo. Su sinceridad derritió mi corazón, y me encontré cayendo por él. A partir de ahí, nuestra relación floreció, y eventualmente me propuso matrimonio. Fuimos a conocer a sus padres, quienes fueron muy cálidos y acogedores. Eran tan alegres y positivos como Jacob, y me cayeron muy bien. Luego fuimos a visitar a mis padres. Ay, es tan joven pero tan educado y agradable, comentaron mis padres, encantados con él. Jacob, a cambio, dijo, sus padres son muy amables, me gustan mucho. Y así, nos casamos sin problemas. Después del matrimonio, seguimos trabajando y compartíamos las tareas del hogar. Kate, tu comida es increíble, decía Jacob a menudo. ¿En serio? Me hace feliz. ¿Te enseñó tu mamá a cocinar? No, lo aprendí por mí misma. A mi mamá no le gusta mucho cocinar. Ella se enfoca más en comer saludable, como ensaladas y aceites. ¿En serio? Entonces es una experta en salud. Bueno, ella fue modelo. Esperen, ¿en serio? No te lo mencioné, fue modelo desde la preparatoria hasta los 19. Luego quedó embarazada y se casó con mi papá. Dejó la carrera de modelaje, pero cuando empecé la escuela, volvió y trabajó casi una década. Eso es impresionante. Siempre pensé que era hermosa, pero ahora tiene más sentido. Deberías decírselo tú misma. Estoy segura de que le encantaría escuchar eso. Suena bien. Vamos a planear una visita a tus padres la próxima vez. Claro, lo haremos en nuestro próximo día libre. Jacob siempre se esforzaba por visitar a mis padres, lo cual realmente apreciaba. Gracias a él, pude verlos más regularmente. Nuestro matrimonio era bueno en ese aspecto. Luego ocurrió algo terrible. Mi papá tuvo un accidente y quedó confinado a una silla de ruedas. Kate, ¿podrías venir otra vez hoy? Tengo una cuidadora durante el día, pero en la noche me cuesta manejar todo sola. Lo entiendo, iré después del trabajo. Estaba realmente preocupada por mi papá, y honestamente, me preocupaba dejar a mi mamá, que no es buena en las tareas del hogar, para que lo manejara todo sola. Así que le dije a Jacob que ayudaría después del trabajo. Para mi sorpresa, él ofreció ir conmigo a la casa de mis padres. Gracias, Jacob, eres un salvavidas. No te preocupes, tus padres nos necesitan ahora, así que estaremos allí. En ese momento, sentí que mi esposo era una bendición enviada del cielo. Kate, qué bueno que estás aquí. Muchas gracias por venir, dijo mi mamá. Jacob, perdón por los inconvenientes, me disculpé. No hay problema. ¿Dónde está papá? Está en su cuarto, pero creo que pronto necesitará ir al baño. Está bien, voy a revisarlo. Gracias. Si pudieras ayudar con algunas cosas pesadas, sería genial. Como papá está en silla de ruedas, no hay nadie más que pueda mover las cosas más pesadas. Lo entiendo, me encargaré de eso. Jacob estaba feliz de ayudar a mi mamá con las tareas, y yo estaba tan contenta de que viniera conmigo. Papá, ¿estás despierto?, le pregunté. Escuché sus voces y me desperté, respondió. ¿Necesitas ir al baño? ¿Puedo ayudarte? Sí, creo que voy a aceptar. Perdón por los problemas. No te preocupes. Yo pude ir a la universidad gracias a ti. Ahora me toca a mí ayudarte. Gracias, Kate. Después de ayudar a mi papá, Jacob y yo regresamos a casa. Una vez allí, Jacob tuvo una idea. Oye, ¿qué piensas si nos mudamos con tus padres? ¿Qué? Honestamente, debe ser difícil para tus padres vivir solos ahora con todo lo que está pasando. Sí, pero, ¿estás bien con eso? Al fin y al cabo, no son tus padres. No será difícil para ti. Para nada, tus padres son muy amables. Estoy más que feliz de vivir con ellos, dijo Jacob. Me sentí profundamente agradecida por su sugerencia. Honestamente,
Yo también lo había estado pensando. Hay una diferencia de 15 años entre mis padres. Papá, Exeo, conoció a mi mamá en una fiesta para gente rica, se cautivó por su belleza, y así comenzó su relación. Se casaron cuando mamá quedó embarazada de mí. Como mamá no es buena con las tareas del hogar, mi abuela solía venir a ayudar. Recuerdo verla cocinar cuando era pequeña. Mamá siempre creyó que mientras fuera hermosa, no necesitaba hacer nada más, así que rara vez hacía tareas del hogar. Cuando me fui a la universidad, tuve que aprender a manejar todo sola. Me volví capaz de cocinar y hacer las tareas del hogar, pero mamá tenía problemas para cuidar de papá sola, por eso quería estar allí para él. Tengo otra razón para querer vivir con ellos, dijo Jacob. ¿Cuál es? En realidad, estoy embarazada. ¿Es en serio? Sí, vamos a tener un bebé. Vaya, en ese caso, tiene aún más sentido mudarnos con tus padres. Yo también lo creo. Voy a llamar a mi mamá ahora mismo. Después de hablar con mi mamá, ella estuvo de acuerdo en que sería de gran ayuda, así que Jacob y yo nos mudamos a la casa de mis padres. Decidí quedarme en casa y cuidar a papá mientras me preparaba para la llegada del bebé. Mi mamá, aunque no cocinaba mucho, compraba todo lo que necesitábamos, lo cual era de gran ayuda. Jacob se llevaba muy bien con mis padres, conversando con mi papá sobre su salud y teniendo charlas divertidas con mi mamá. Me dio mucha tranquilidad saber que casarme con él fue la decisión correcta. Jacob, ¿podrías venir conmigo al supermercado? Encontré algunos ingredientes más baratos en un supermercado un poco más lejos, así que pensé que podríamos ir juntos. Claro, yo me encargaré. Jacob y mi mamá formaron un vínculo cercano, y a menudo iban de compras juntos los fines de semana. A medida que avanzaba mi embarazo, me resultaba más difícil salir, así que agradecía que ellos se encargaran de las compras. Pasó el tiempo y di a luz a un niño sano. Nuestra familia celebró la llegada de nuestro hijo. Ahora que teníamos un hijo, había una posibilidad de que él tomara las riendas de la empresa de mi papá en el futuro. Estaba emocionada por una vida más vibrante y alegre con mi familia. Al menos, eso pensaba yo, pero pronto me enfrenté a una situación inimaginable. Todo comenzó el día que decidí llevar a mi hijo a comprar artículos para bebé. El supermercado estaba un poco lejos, así que decidí ir sola en lugar de explicarle mi lista a Jacob. No quería que comprara las cosas equivocadas, así que le pedí que se quedara con mi papá y me dirigí al supermercado. A unos 10 minutos de mi trayecto, me cayó el 20, había olvidado mi cartera. En pánico, di la vuelta y regresé a casa. Estaba a punto de subir a mi cuarto para recogerla, cuando escuché un sonido extraño proveniente de la habitación de mi mamá. En ese momento, mi papá, que usa silla de ruedas, estaba en la planta baja de la casa, mientras que mi esposo, mi mamá y yo teníamos habitaciones en el segundo piso. Ese día, ni mi mamá ni mi esposo estaban en la sala de abajo. Un sentimiento de incomodidad me invadió mientras me acercaba sigilosamente a la habitación de mi mamá. El sonido de crujidos y respiraciones pesadas confirmó mis sospechas. Sin pensarlo, comencé a grabar con mi celular y abrí la puerta con cuidado. ¿Qué diablos están haciendo ustedes dos? Tanto mi mamá como mi esposo se sorprendieron al vernos, desnudos en la cama juntos. Se apresuraron a cubrirse. ¿Qué es esto? ¿Están teniendo una aventura? No mostraron remordimiento. Sí, lo estamos, admitió mi mamá con toda naturalidad. Después de todo, Jacob me prefiere. Lo siento, Kate, pero tu mamá es más atractiva, agregó mi esposo fríamente. ¿Perdón? ¿Mi esposo ahora tiene gusto por mujeres mayores? ¿Era así cuando estábamos saliendo también? ¿Nunca te importó la diferencia de edad antes? ¿Esto se puede perdonar? Pues es lo que es. Se encogió de hombros mi mamá. Ya sea que nos perdones o no, nos vamos a mudar juntos. Espera, ¿estás diciendo que vamos a divorciarnos? Sí, así es. Entonces voy a preparar los papeles del divorcio. Hablé en un tono extrañamente calmado, tratando de mantener mis emociones bajo control por el bien de mi papá, que necesitaba cuidados, y de mi hijo recién nacido. Entonces, mamá, te vas a divorciar de papá, ¿no? También voy a preparar los papeles para ti. Pero entonces mi mamá dijo algo que me sorprendió. No me voy a divorciar de tu papá. ¿Qué? ¿No te vas a divorciar de él? No, no me voy a divorciar de él, pero me voy a ir de esta casa. Espera, estás bromeando, ¿verdad? Te hablo en serio. Me quedo hasta que consiga mi parte justa de todo esto. No me voy hasta que asegure su herencia. Me quedé atónita. Mi mamá estaba retrasando el divorcio de mi papá solo para reclamar su fortuna. Si se divorciaban, ella solo recibiría una parte. ¿Cómo pudiste?, le pregunté, con los puños apretados de rabia.
Solo estoy haciendo lo que es mejor para mí. Conseguiré todo lo que pueda. Luego encontraré a alguien más joven y mejor, respondió ella, completamente indiferente. Jacob, me voy a divorciar de ti, pase lo que pase. Claro, pero podría negarme dependiendo de lo que tú o tu papá acuerden con la condición de tu mamá. ¿Qué quieres decir? Kate, podrías encontrar la manera de hacer que esto funcione, así que si nos divorciamos, quiero que prometas que tu mamá y tu papá se queden juntos. Tienes que estar bromeando, no puedo aceptar eso. Bueno, entonces no me voy a divorciar y tampoco voy a pagar manutención. No puedes hacer eso. Bueno, ¿qué vas a elegir? Mi esposo y mi mamá se miraron con una sonrisa de suficiencia. A pesar de todo, sabía que tenía que hablar con mi papá antes de tomar cualquier decisión final. Corría hacia abajo, y parecía que él había estado despierto y escuchó toda la conversación. Kate, no te preocupes por mí. Adelante, divórciate de él. Pero, papá, eso significa que tú y... No te preocupes por mí, necesitas divorciarte de él, dijo mi papá con una mirada firme. Tenía un plan, lo podía ver. Tomando en serio sus palabras, acepté las condiciones que mi esposo había puesto para el divorcio. Mi mamá y mi esposo se rieron burlonamente y dijeron, avísanos cuando papá se muera, ¿ok? Antes de irse, estaba hirviendo de ira, pero en el fondo, sabía que mi papá era el que tenía que cargar con el dolor más grande. Lo siento, papá, las acciones de Jacob son imperdonables. No te preocupes por eso, pronto ellos enfrentarán las consecuencias. Al principio no entendí muy bien, pero cuando mi papá me explicó su plan, me di cuenta de que tenía una estrategia para hacer que mi mamá y Jacob pagaran por su traición. A partir de ese momento, me concentré en seguir adelante con mi vida. Contraté a un cuidador durante el día, regresé al trabajo y vi crecer a mi hijo sano. Me volví mejor cuidando a mi papá, y a él le encantaba pasar tiempo con su nieto. Esperaba que algún día mi hijo heredara la bondad de mi papá. El tiempo pasó rápidamente. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Recientemente, la salud de mi papá se deterioró y fue hospitalizado. Lamentablemente, no se recuperó y falleció. Me había preparado para esto, así que cuando llegó el momento, comencé a organizar su funeral con calma. Mi papá había sido muy querido, y mucha gente asistió al servicio, pero entre los asistentes estaban las últimas personas que esperaba ver. Hacía mucho que no te veía. ¿Cómo has estado? Dije, sorprendida al ver a mi mamá y a mi exesposo de pie allí. ¿Qué hacen aquí? Exigí. Vine a cumplir mi promesa, respondió mi mamá, sin disculparse. ¿Vinieron ambos al funeral de mi papá? ¿Cómo se atreven? Kate, la atracción entre las personas a menudo está fuera de nuestro control, dijo mi mamá, restando importancia a mi enojo. Entonces, ¿por qué están aquí? Podrían haberse quedado con él a solas. También es el funeral de mi esposo, naturalmente, estoy aquí, y vine a reclamar lo que es mío. ¿Cuánto me toca de la herencia? No pude evitar reírme ante su descaro. Lo siento, pero no hay herencia para ti. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Tengo derecho a una parte. Lo siento, pero mis papás ya están divorciados. ¿Qué? Nunca acepté el divorcio. ¿Recuerdas cuando le entregaste los papeles de divorcio a mi papá? Él los guardó, y después de que ambos se fueron, él solicitó el divorcio. Ya no estás casada con él, así que no te corresponde nada de su herencia. Mi mamá y mi exesposo se pusieron pálidos al darse cuenta de la verdad. No, esto no puede ser, gritaron. Ahora que entienden, por favor, váyanse, la situación está clara. Las personas que habían respetado a mi papá se acercaron, condenando a mi mamá y a mi exesposo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, rápidamente abandonaron el funeral. Luego se reveló que estaban viviendo más allá de sus posibilidades, y después de agotar los ahorros de mi mamá, recurrieron a pedir préstamos. Cuando mi papá falleció, esperaban usar su herencia para pagar sus deudas, pero esa esperanza se desmoronó. Ahora, han desaparecido, y yo he decidido ignorarlo. Mientras tanto, asumí un rol de liderazgo en la empresa de mi papá años atrás y me convertí en CEO antes de su fallecimiento. Ahora, me enfoco en preservar su legado mientras crío a mi querido hijo. Espero que algún día él tome las riendas de la empresa, pero si elige otro camino, apoyaré plenamente sus sueños. Por ahora, disfruto verlo crecer y prosperar. Comentario del narrador: ¿dormir con la madre de tu esposa? Eso es lo más bajo que se puede llegar, aunque alguien tenga preferencia por parejas mayores. Eso es imperdonable. La mamá de Kate mostró el peor tipo de comportamiento, pero es satisfactorio ver cómo sus acciones las llevan a su caída. Kate debería seguir destacando como CEO y disfrutar de su vida con su hijo. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Sigue asombrado.